la clase? Muy bien, ahí está. Entonces vamos a comenzar hoy a ver algunos conceptos nuevos que nos van a servir para la resolución de los problemas, y también vamos a comenzar a razonar la resolución de algunos de los problemas tipo. Nosotros dentro de la guía de trabajos prácticos que propone ADEF tenemos 23 problemas, habíamos dicho, y esos 23 problemas hay determinados tipos, hay subtipos, y ya una vez que entendamos cómo diferenciarlos uno de otro, después las maneras de resolver o los procedimientos van a ser muy parecidos uno de otro. Siempre lo importante es ver a qué concentración final, a qué forma de expresión de concentración final tenemos que llegar. Vamos a compartir pantalla y vamos a ver esto gráficamente. Ahí está. ¿Se ve bien? Bueno, la vez pasada... Sí, se ve. Perfecto, perfecto, chicos. Este archivo ya lo tienen de la vez pasada, pero le agregué algunas cosas más, por lo tanto hoy cuando les envíe el mail con los archivos, les voy a volver a enviar esto con las cosas que agregué nuevas para ver si con esto mejoramos la comprensión. Una de las cosas que nosotros, primero, vamos a repasar genéricamente el tema de las unidades físicas y las unidades químicas que tenemos, que vamos a utilizar, y les voy a decir cuáles no van a ir, ya decididísimo, no van a ir ni siquiera para el parcial, salvo que se lleven previa para el año que viene, pero si no, no. El tema es así, tenemos unidades físicas, habíamos dicho porcentaje masa en masa. Siempre estamos hablando, imagínense, soluciones son. Son soluciones, pueden ser dispersiones o pueden ser emulsiones. La mayoría de estas cosas que estamos viendo son solutos o son moléculas sólidas dispersas. Entonces, nosotros vamos a ver bien esto, y esto estaría muy bueno que lo tengan siempre a mano para la resolución de todos los problemas que tengan que hacer ahora, ¿no? Entonces, teniendo esto a mano, más fácilmente se puede entender el razonamiento. Dentro de las unidades físicas teníamos gramos de soluto sobre 100 gramos de solución, porcentaje volumen en volumen sería mililitros de soluto sobre mililitros de solución, porcentaje de masa sobre volumen sería gramos de soluto sobre mililitros de solución. Fíjense que todos estos tienen en el denominador solución. Después tenemos las partes por millón, que sería miligramos de soluto sobre litro. Acá ya nos empezamos a diferenciar. Está bien, es solución igual que los anteriores, pero en este caso la solución ese volumen está expresado en litros. Y después lo que vamos a ver y que vamos a incorporar hoy como nuevo son dos, nada más que dos. Les prometo que no los voy a complicar más. Sería la molaridad y la molalidad. Entonces vamos a incorporar el concepto de moles de solutos y moles de soluto, que ahora vamos a ver el concepto, y después en el denominador vamos a tener, en el caso de la molaridad con R, el denominador va a estar formado por litros de solución, y en el caso de la molalidad, que se expresa como la M minúscula, tenemos que la molalidad se expresa en kilogramos de solvente. ¿Sí? O sea que fíjense que en este caso pasamos de lo que era solución a solvente. Y en este punto es importante pensar que si a mí me dicen, a ver, por ejemplo, tengo 100 mililitros de solución, y de esos 100 mililitros, vamos más fácil, tengo 100 gramos de solución, es decir, la solución yo agarré una balanza y la pesé, tengo 100 gramos de solución. Y dentro de esos 100 gramos de solución, tengo 40 gramos de soluto. Entonces, lo que se considera como de manera más práctica de resolver la ecuación es pensar esto. Que si yo tengo 100 gramos de solución y tengo 40 gramos de soluto, tengo que considerar el siguiente concepto. Que los gramos de soluto más los gramos de solvente me forman los gramos de solución. ¿Se entiende?
Entonces, si a mí me dan como dato, por ejemplo, que tengo determinada cantidad de solución y determinada cantidad de soluto, la manera de ver cuánto solvente tengo es restando la cantidad total de solución que tengo, expresada en gramos, por ejemplo, expresada en la misma unidad de medida, a eso le resto los gramos de soluto. Y con eso voy a tener los gramos de solvente. ¿Se entiende el concepto? Siempre el concepto, lo que hay que pensar es que la solución está formado por una determinada cantidad de masa de soluto y por una determinada cantidad de masa de solvente. ¿Por qué? Porque en algún problema por ahí puede suceder que te pregunten por ejemplo, molaridad que te habla de solvente. Y el dato inicial te lo dan en forma de unidad de medida de solución. Entonces hay que tener en cuenta ese concepto porque hay que restar, o sea, hay que hacer de cuenta, hay que hacer en algún momento una resta considerando que la solución, que el solvente, la cantidad de solvente va a ser igual a la cantidad de mililitros o de gramos de solución menos la cantidad de gramos de soluto. Vamos al concepto de densidad que la semana pasada nos había completado bastante. Perfecto. Sí, vamos a ver. Perdón. Decime. Le hago una consulta para ver si me queda claro. Sí. Recién dijo que si yo resto la solución y el soluto, diste los números de 100 gramos de solución y 40 gramos de soluto, si los resto me va a dar el solvente. Sí. ¿Verdad? Que Sí, sería, ¿verdad? bueno, en este caso 60. Y si lo sumo, si sumo la solución con el soluto, ¿qué resultado me va a dar? No, ninguno. ¿No importa? No, porque vos tenés que tener en cuenta más que nada el concepto. No, el dato de sumar la solución con el soluto no te lleva a ningún punto. A resolver nada, joya, perfecto. Claro, la demostración que diste para, por ahí si me dan molaridad, otro tipo de, ¿cómo es? Que me dan solvente para poder sacar el dato y desarrollar el problema. ¿A eso es lo que vas? Exacto, Listo, exacto. joya. Perfecto. O sea, vos tenés que, generalmente se va para abajo. También puede ser que te den el dato de solvente, de cantidad de solvente y cantidad de soluto, y vos lo tengas que llevar a solución. Ahí sí utilizás una suma. El concepto siempre es el mismo. La cantidad de gramos o la cantidad de masa de solución es igual a la cantidad de masa de solvente más la cantidad de masa de soluto. Y de ahí se despeja como si fuera una ecuación. Si yo tengo esta fórmula inicial que me dice masa de solución es igual a la masa del solvente más la masa del soluto, depende de cuál sea mi incógnita, despejo. El que sabe bien ecuaciones en matemática lo va a tener más claro y el que no lo sabe no. Igual vamos a utilizar hoy un ejemplo para que lo tengan más claro esto. Pero el concepto que nos tiene que quedar a nosotros es la cantidad de masa de solución es igual a la cantidad de masa de soluto más la cantidad de masa de solvente. Y de ahí, de acuerdo a lo que nosotros necesitamos, vamos a despejar nuestra incógnita. ¿Cuál es nuestra incógnita? Puede ser la solución o puede ser el solvente. La única cuenta que creo que no se haría es esa, sumar soluto con solución, porque no nos lleva a ningún lado. Bueno. Perfecto, gracias, profe. No, por favor, al contrario. Está muy bien que pregunten todo lo que necesitan porque este es un tema complicado y estas cosas producen confusión. Pero lo importante siempre es pararnos sobre los conceptos y que queden bien asentaditos. Una vez que quedan bien asentaditos vamos a tener diversas posibilidades, pero si el concepto está bien arraigado es como que no va a haber problemas. Por eso está bueno hablarlo, que no parezca tan difícil la pregunta, pero sí es importante porque ayuda a afianzar el concepto. Bueno, Profe, sí. ¿podrías repetir cantidad de masa de solución más cantidad de masa de soluto? Ah, bueno, lo voy a escribir acá, mira. Lo voy a escribir dentro del archivo. A ver si lo tengo en algún lado. Creo que no lo había puesto. Lo tengo, ¿sabes dónde? Como en la resolución de uno de los problemas que vi, y nos estaría faltando que nos quede escrito. Lo voy a escribir acá y lo vamos a sombrear y se los doy ya resuelto. Entonces, masa de solución es igual
vamos a poner es igual a masa de soluto más masa de solvente. Vamos a ponerle, para abreviarlo, le vamos a poner, digamos, lo vamos a abreviar todo. Lo vamos a abreviar para que eso nos ocupe menos espacio y tenga más la característica de una fórmula. Entonces vamos a poner la masa de la solución, lo vamos a abreviar así. Esto significa masa de solución. Esto es igual a masa de soluto más masa de solvente. ¿Sí? Entonces, con esto ya lo tenemos más en forma de la presentación de una fórmula o de una ecuación, y vamos a suponer que nosotros tenemos que, como nuestra incógnita es la masa de la solución, lo que vamos a hacer es un pasaje de términos. Es decir, vamos a dejar en el mismo, después del igual, tenemos un término, desde el igual hacia la izquierda tenemos un término, y desde el igual hacia la derecha tenemos otro término. Entonces lo que vamos a hacer es, desde el signo hacia la izquierda, vamos a pasar todo y hacemos un pasaje de términos. Masa de solución menos masa de solvente, esto va a ser igual, masa de solución, va a ser igual a la masa del soluto. Bueno, acá se me fue con el corrector. Esa sería una forma, en este caso, perdón, ya lo borro. Ahí va. Si nuestra incógnita sería la masa de soluto, pero también puede ocurrir que nuestra incógnita sea la masa de solvente. En ese caso tenemos la masa de la solución menos la masa del soluto va a ser igual a la masa del solvente. Esta es otra incógnita que podemos haber tenido. ¿Se entiende esto? A ver, primero lo voy a sombrear, y una vez que lo termino de sombrear, me hacen las preguntas. Lo que estoy haciendo es pasaje de términos. Tenemos, entonces, lo más importante, acá le vamos a poner otro color, porque este sería uno de los criterios. Ahí va. Entonces, masa de solución es igual a la masa del soluto más la masa del solvente. Si nuestra incógnita es la masa de la solución, estamos bien, pero si nuestra incógnita es la masa del soluto, o nuestra incógnita puede ser la masa del solvente. En cada uno de las diferentes situaciones tenemos siempre un pasaje de término, y nos queda del lado derecho del igual, nos queda nuestra incógnita sería, ¿no es así? Y siempre que pasamos uno de los dos elementos de la fórmula hacia el término contrario, cambia el signo. Esto es matemática pura, chicos. No sé si lo recuerdan. A ver cómo estamos. No sé si por el mecanismo de la matemática lo entienden. Y si no, estudienselo como de memoria, como fórmulas. Cambia el signo. Fórmulas también. A ver, perdón. Cambia el signo. María. Y cambia el signo como una ecuación normal. Claro, como una ecuación matemática. Cambia el signo como una ecuación matemática. Cuando vos pasás un elemento de uno de los términos hacia el otro lado, tiene que cambiar de signo. Yo acá lo planteé como si fuera una ecuación matemática, pero si les cuesta por el lado de la ecuación matemática, plantéense 3 fórmulas. Primer fórmula, cuando la incógnita es la solución. Segunda fórmula, cuando la incógnita es el soluto. Y tercera ecuación, cuando la incógnita es el solvente. Esa es otra forma. Se lo grafican así como un machetito y lo estudian de memoria también, si no lo entienden por el lado de ecuaciones. ¿Va? Entonces, ¿hasta ahí? Esto lo vamos a usar mucho cuando tengamos que hacer un pasaje a molalidad.
porque la molalidad es una de las formas de expresar concentración, donde en el denominador tenemos solvente. O sea, y casi siempre el dato es en la solución, casi siempre. Ojo, puede ocurrir que el dato sea solvente. Entonces también tenemos otro tipo de incógnitas ahí. Pero bueno, vamos a ir viendo después uno a uno a medida que se van presentando los problemas, y si se les presenta alguna complicación, vamos a ir afianzando ahí. Bueno, vamos a seguir con los problemas. Habíamos dicho que otra cosa que había visto que complicaba la resolución de los problemas era cuando nos daban el dato de la densidad. Acá nos faltaba capaz afianzar algún concepto teórico, ¿no? Generalmente la densidad se aplica mucho sobre los elementos líquidos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros, acá tengo una definición que traje por un lado, es la cantidad de masa por unidad de volumen de una sustancia. Lo que quiere decir es que entre más masa tenga un cuerpo, más volumen. No importa eso. No, esto no sirve para nuestro concepto. Vamos a densidad. Densidad, que se expresa con la letra D en este caso, es igual a la M minúscula, que significaría masa, sobre el volumen. Esto es una formulita que nosotros tenemos que tener como básica también dentro de nuestro listado de machetes. Vamos a ir sumando cosas a nuestro listado de machetes. La primera cosa que tenemos que tener es bien grande nuestra forma de expresar concentraciones. Ya les digo, si quieren sacar fracción molar y normalidad, pueden hacerlo tranqui, porque no lo vamos a tomar por el momento, o si quieren marcarlo con color oscurito, sabiendo que existe, pero que no lo vamos a usar. Esa sería nuestra primera parte del machete. Segunda parte del machete, pensar esta formulita que les había dado recién, de que la masa de la solución es igual a la masa del soluto más la masa del solvente. Y otra definición entonces importante, pasaríamos ahora a lo que sería la densidad, que la tengo acá. Densidad es igual a masa sobre volumen. Es la masa de la... Vamos a suponer, yo tengo una sustancia, acá lo tiene bien clarito. Tengo una sustancia que está disuelta en otra. Tengo una solución, ¿no es así? ¿Qué hago? La peso. Tengo la cantidad de masa. Después le calculo, lo mido en una medida volumétrica, le tomo el volumen. ¿Y qué hago? Divido lo que es la masa, divido el volumen, me da la densidad. Eso es así de sencillo. ¿Y qué significa que a mí me den el dato de la densidad? Por ejemplo, el problema de la semana pasada decía que la densidad era 1,08 gramos por mililitros. Eso significa, en el concepto, póngale cualquier número, yo les puse 1,08 por ponerles algo, pero pónganle otro número imaginariamente o usemos el 1,08 en este caso. Esto significa que 1 mililitro de esa solución pesa 1,08 gramos. Y entonces, es por eso que el dato de la densidad nos permite hacer un pasaje de lo que son unidades de masa a unidades de volumen. Y de esa manera también nos va a facilitar el tema de que cuando el dato nos dan en masa y nosotros tenemos que llevar a una forma de expresar la concentración donde tenemos que hablar en mililitros, por ejemplo, que es una unidad de volumen, con el dato de la densidad podemos trabajar muy bien. A ver si ahí, ¿cómo estuvimos? ¿El dato de la densidad lo comprendieron bien? Otra cosa importante, el agua. La densidad del agua es 1. Eso significa que si yo tengo, 50 gramos de agua, tengo 50 mililitros de agua. ¿Está bien? Porque la densidad es gramos sobre mililitros. En el caso particular del agua, sin nada disuelto adentro. ¿No? ¿Se entiende? Muchas veces si lo que tenemos es agua, la densidad es 1. A veces no dan ese dato, pero ya se asume que esto es así. Bueno, vamos a seguir con el tema de la resolución de los problemas. Bueno, digamos que la semana pasada habíamos visto, bueno, antes de presentarles al MOL, vamos a ir a resolver un problema. Me voy a ir a uno de los últimos que hoy estuve viendo, que podía ser un buen ejemplo. Creo que era el 20.
Dice, se tiene una solución acuosa, y eso significa que el solvente es agua, ¿no? Que contiene 10 gramos de cloruro de sodio en 40 gramos de solución. Expresar la concentración, en este caso, las preguntas por ahí les están diciendo ya de por sí, les están facilitando y no necesitarían en este caso la tablita de formas de expresar la concentración. Porque la pregunta ya se los está diciendo, les están dando de alguna manera una ayuda. Gramos de sal por 100 gramos de solvente. No es ninguna de las formas de expresión de concentración que les di en la tablita, pero sirve para usar el concepto de solución, solvente y soluto. Gramos de sal por 100 gramos de solvente y gramos de sal por 100 gramos de solución. ¿Sí? Entonces ahí vamos a aplicar el concepto que recién utilizamos de nuestras formulitas y también el tema de pasaje de concentración. Volvamos al dato. Gramos de sal en 100 gramos de solvente y gramos de sal en 100 gramos de solución. El punto B nos está pidiendo sí algo de nuestra tablita de expresión de concentraciones, que es porcentaje masa en masa. Pero el punto A no nos refiere a ninguno, simplemente nos ayuda a ejercitar lo que es soluto, solvente y solución. ¿Por qué? Porque después en algún problema de molaridad también lo vamos a utilizar y nos va a servir. Vamos al primer punto. Nosotros nuestro dato nos está expresando el soluto, nos expresa la cantidad de soluto en masa, en gramos. Y la cantidad de solución también en gramos. Eso es fácil, o sea, de alguna manera es fácil porque tenemos todo en unidad de masa. ¿No es así? Entonces, nos permite resolver fácilmente el segundo punto, donde tenemos que llegar a la cantidad de gramos de soluto en 100 gramos de solución. O sea que el segundo punto es como que sería más fácil. ¿Por qué? Porque yo tengo que llevar todo a 100 gramos, y mi dato es en 40 gramos de solución. Entonces hago o planteo una regla de 3 simple. Y yo digo, si 40 gramos de solución tienen 10 gramos de soluto, entonces 100, ojo, les vuelvo a repetir, no es la única forma de resolver este problema, se puede plantear de alguna otra forma, y si alguno, cuando termino de explicar, se le ocurre otra, la va escribiendo y me la cuenta, que también la podemos compartir para que ayuden en la comprensión del resto, de los que no lo pudieron ver ahora. El dato me dice que yo tengo 40 gramos de solución y en esos 40 gramos de solución tengo 10 gramos de soluto. Entonces, como yo tengo que llevar todo a 100 gramos de solución, planteo en el segundo término de la proporción, en 100 gramos de solución, ¿cuánto tengo X. Y X, ¿se acuerdan como les había explicado, como eran las reglas de 3 simples? Siempre es el número que está arriba por el número que está a la izquierda, dividido el número que está a la izquierda arriba. O sea, sería 10% sobre 40. Y eso me da 25%. Como son 25 gramos de sal en 100 gramos de solución, mi forma de expresar la concentración está dentro de la tablita y está relacionado con porcentaje masa en masa. Entonces mi respuesta también va a ser porcentaje masa en masa. Y se expresa como 25% masa en masa. Así se pronuncia, así se expresa la concentración. Se los escribo, 25% masa en masa. Así se expresa el resultado, o se lee ese resultado. Vamos a la otra parte de la pregunta, donde me está diciendo que yo lo que necesito es saber gramos de sal por 100 gramos de solvente. Y ahí viene lo que les decía recién, lo que les explicaba recién acerca de la solución. Que la cantidad en gramos de solución es igual a la cantidad de gramos de soluto más la cantidad en gramos de solvente. Para calcular la cantidad de gramos de solvente, lo que voy a decir es, si yo tengo 40 gramos de solución, le resto los 10 gramos de soluto y me va a quedar la cantidad de solvente que tengo. O sea, tengo que hacer 40 menos 10. Tengo 30 gramos de solvente. Si tengo 30 gramos de solvente, planteo a partir de ahí mi regla de 3 simple. Acá no les puse la rayita, se los voy a poner de la regla de 3 simple.
Ahí va. Entonces ahora planteo la misma proporción, pero nada más partiendo de la base de que ya no tengo, antes tenía 40 gramos porque eran 40 gramos de solución. Ahora como me están preguntando en solvente, tengo que ir a solvente. ¿Cuánto tengo en ese mismo dato que me están dando el problema? Tengo, según mi cuenta, tengo 30 gramos de solvente. Entonces hago la proporción. Si en 30 gramos de solvente tengo 10 gramos de soluto, en 100 gramos de solvente, ¿cuánto tengo? Tengo X. Y el X es igual, también, la misma forma de hacer la operatoria. 10 por 100 divido 30. El de arriba por el de la izquierda por el de la izquierda arriba, y ahí me queda 33,33. Y esa sería la respuesta del punto A, que sería 33,33 gramos de sal en 100 gramos de solvente. Escucho todas las preguntas, escriban si no tienen ganas de hablar. Y aquí estoy. A ver, ¿hay algo más? ¿Hay algo en el chat? No. Esta es la respuesta del B. La pregunta B te quedó... No. Porque dijiste, esta es la respuesta del A. La respuesta del A 25. Masa sobre masa. Ah, bueno, puede ser que lo haya puesto al revés, sí. La otra es del B, la última que dijiste. Bueno, perfecto. Oye. A ver, espera, sí, puede ser, porque estaban cruzadas las resoluciones, sí. Masa sobre masa es de solución. ¿Estamos bien? Cuando es porcentaje masa sobre masa, que es una de las formas de expresión de concentración estandarizada, es porcentaje masa sobre masa, ahí estamos hablando de solución. ¿No? Ok. Vamos de nuevo. La pregunta B es gramos de sal por 100 gramos de solución. Gramos de sal por 100 gramos de solución, les había dicho que es porcentaje masa en masa. Estamos hablando de solución. Y los datos están en solución. Entonces esta es la respuesta del B. Y la respuesta del A es gramos de sal por 100 gramos de solvente. Esta última es la respuesta del A. ¿Vos habías visto otra cosa, Santiago? Ah, joya, profe. No, lo vi cruzado, está bien. Es que lo hicimos cruzado, pero dentro de lo que es la ejercitación, lo hicimos en orden, digamos. Vamos a ponerle bien en el archivo, por las dudas, para que no haya confusiones, la resolución, cuál es la respuesta a cada uno. ¿Cuál es el ítem que estamos respondiendo? En este caso, este es el B, y en este caso, este es el A. ¿Sí? Después así les envío el archivo bien. Pero más allá del B o el A, ¿se entendió el concepto que utilizamos inicialmente de soluto más solvente y la forma que se plantea la regla de 3? ¿Alguno tiene otra forma de resolver este problema o lo hubiera pensado de otra manera? Por el momento no. No, yo siempre los hice así, profe, con regla de 3 simples. Nunca me manejé. Sí, bueno. Nunca me manejé de otra manera. Claro, sí. Igual, viste, hay mucha gente que utiliza fórmulas. Digamos que ahí yo no digo ni que una forma sea mejor, ni que sea peor. Yo creo que es cómo lo entendés o cómo lo razonás, y cada mente funciona de diferentes formas, ¿no? ¿Sí? Así que bueno, está buenísimo que vos también lo hayas visto de esa manera, porque ahí no se te cruza, porque si a veces también pasa a veces que vos entendiste alguna vez en tu secundaria con una fórmula, por ahí yo te planteo la regla de 3, y se complica como un poco más. Pero lo importante es que todo termina en una fórmula, ¿no es así? Siempre tratar de entender... La fórmula sale igual la fórmula igual que se suele usar en secundaria sale del razonamiento de la regla de 3 simples. Claro. Entonces es más fácil aprenderse la regla de 3 simples, cómo hacerla, cómo plantearla, que caer en una fórmula. Yo creo que con algún ejercicio más de ejemplo que usted dé, ya ahí se va a comprender un poquito mejor. Es verdad, es verdad. También sucede lo siguiente, que la fórmula te la aprendes de memoria y capaz que el año que viene ya no entendiste más nada. En cambio, tal cual, o te equivocás en poner algún valor y fuiste.
Claro, en cambio, entendiendo cómo se plantea una regla de 3, te da una herramienta para, no utilizar tanto la memoria y que todo sea más razonando, ¿no es así? Pero igual, ya les digo, cualquier recurso es válido, lo importante es entenderlo. Vamos a ver si podemos ver algún otro ejemplo de estos, y ya pasaríamos a molaridad. A ver si podemos ver de vuelta el mismo ejercicio que resolvimos en la clase pasada, que creo que era del mismo estilo. A ver, ¿era este? ¿Cuál era el que habíamos hecho? Creo que era este, cloruro de potasio. A ver, un químico preparó una disolución disolviendo 2,3 gramos de cloruro de potasio en suficiente agua para preparar 150 mililitros de solución. Para ponerle la etiqueta al preparado hay que expresar la concentración de este problema en masa sobre volumen, para ponerle un rótulo. Entonces, vamos a hacer una regla de 3. El ejercicio me está diciendo, o sea, lo que yo voy a utilizar es porcentaje masa sobre volumen, que es una de las formas de expresión de concentración que están en nuestras tablitas. Y utilizo los datos del problema. El problema me dice que en 150 mililitros de solución, o sea, soluto más solvente, tengo 2,3 gramos de soluto. Como la forma de expresión de concentración me requiere que yo vaya a los 100 mililitros de la solución, entonces voy a decir, y entonces en 100 mililitros de solución, ¿qué pasa? Pasa X, y de la cuenta de hacer 2,3 por 100 dividido 150, me da como resultado 1,53. Y cuando voy a expresar la respuesta, digo 1,53% masa sobre volumen. ¿Sí? ¿Lo podrías repetir, profe, por favor? Bueno, vamos de nuevo. El químico preparó una solución. Váyanselo imaginando como si esto fuera un cuentito y grafíquese todo lo que está ocurriendo en el momento. Imagínense que tenemos un vaso contenedor, un recipiente volumétrico, en el cual vamos a colocar 150 mililitros, vamos a colocar 2,30 gramos del soluto, y le vamos a agregar solvente hasta llegar a los 150 mililitros en el envase de volumen, ¿no es así? En la medida de nuestro volumen. Es decir, colocamos 2,3 gramos de soluto y completamos a volumen hasta llegar a 150 mililitros. Nosotros tenemos que expresar esa concentración, porque vamos a disolver el soluto, nos va a quedar todo bien, lo vamos a pasar a un frasquito, y esto es muy de preparado de farmacia, tenemos que ponerle un rótulo a lo que nosotros preparamos, a la solución que nosotros logramos. Pero nosotros tenemos que expresarlo en una forma de expresión de concentración, y en este caso nos está pidiendo porcentaje masa sobre volumen. El porcentaje masa sobre volumen me refiere a que yo tengo que ir a 100 mililitros de solución. Si quieren, repasamos nuestra tablita de volumen. Porcentaje masa sobre volumen. Gramos de soluto sobre 100 mililitros de solución. Era el ejercicio 3, ¿no es así? Muy bien. Entonces, el químico, ¿qué hizo? Hizo 150 mililitros de solución de cloruro de potasio, en una palabra. Ahora yo tengo que expresar esa concentración en porcentaje masa sobre volumen. Para expresarlo en porcentaje masa sobre volumen, tengo que referir la concentración a lo que sucede a 100 mililitros de solución. El dato lo tenemos en forma de solución, o sea, no hay que hacer ninguna resta, ninguna suma, ni nada. O sea, bien ahí. Simplemente tenemos que plantear una regla de 3 simple. Si en 150 mililitros de solución tengo tantos gramos de soluto, en 100 mililitros ¿cuánto tengo? Y ya tengo la respuesta a ese problema. Ahora, acá se las compliqué un poco más, pero para eso les tengo que explicar molaridad. ¿Ahí vamos, chicos? A ver. Deja de comer. Ese ejercicio es más fácil, ¿no? ¿No les pareció más fácil? Sí, sí. Buenísimo. Es como empezamos por uno más dificilito y después arrancamos por uno más fácil, ya es como que lo teníamos comido.
Ahora vamos a explicar un poquito el tema. Creo que ya ahí tenemos todo lo que sería unidades físicas, las tenemos. Y en algunos casos de algunos problemas, tenemos que utilizar el valor de la densidad. No sé si se acuerdan qué ejercicio habíamos hecho en la clase pasada que usábamos densidad. A ver si podemos verlo para aplicar densidad. ¿Era el 2, el 3? No me acuerdo. O sea, sí se me rompió todo. Ah, creo que era este, ¿no? ¿Puede ser que haya sido el 5? No, porque este es bicarbonato. Me parece que era otra solución. A ver, creo que era este que habíamos visto. Una muestra de 2,11 gramos de cloruro de sodio se coloca en un matraz de 1500 mililitros. Imagínenlo, ustedes imagínenlo. Coloqué mi sal, que es el cloruro de sodio, en un matraz de 1500 mililitros, lo llevé a volumen, enrasé 1500 mililitros. 1,5 litros es. ¿Cuál es? Ah, no, acá estamos sonados porque es molaridad y todavía no lo vimos. Este no era entonces, pero ahora lo vamos a ver ese. Ese era, acordémonos, es el 2. Un químico. Vamos a esta. Esta es la misma. Ah, este es el mismo que hicimos recién. Un estudiante. Vamos a ver esta. Acá tenemos densidad. Sí, esta hicimos, porque la densidad era 1,08. Un estudiante preparó una solución con 14,5 gramos de carbonato de sodio en un matraz aforado de 500 mililitros. Es decir, tengo sal, 14,5 gramos. Esa sal es el soluto. En un matraz aforado, ¿se acuerdan el formato del matraz? Siempre medíamos como medidas exactas. Entonces lo que hago es colocar el soluto y completar a volumen con el solvente, con lo cual voy a tener una solución. Expresar la concentración en porcentaje masa en masa. ¿Qué pasa? El porcentaje masa en masa son los gramos de soluto sobre 100 gramos de solvente. Entonces, gramos de soluto sobre 100 gramos de solución. No hay que hacer pasaje de soluto a solvente, pero sí hay que hacer pasaje a volumen, de unidad de masa a unidad de volumen. Y cuando hay que hacer pasaje de unidad de masa a unidad de volumen, es necesario el dato de la densidad. Entonces, vamos al dato de la densidad. El dato de la densidad nos dice que, ¿se acuerdan que era 1,8 gramos sobre mililitros? Esto lo hablamos al principio de la clase. Nos está diciendo el dato de la densidad que 1 mililitro de sal equivalen a 1,08 gramos de esa misma sal, de esa solución, perdón. 1 mililitro de esa solución equivalen a 1,8 gramos de esa solución con esa sal. Entonces, lo que voy a hacer es pensar con el dato de la densidad, si 1 mililitro me equivalen a 1,08, entonces 500, ¿cuánto? 500 cuánto. De esa manera yo los 500 mililitros que me dieron como dato lo voy a pasar a peso, porque lo que voy a querer finalmente es expresar 100 gramos de solución, o sea, voy a necesitar una unidad de peso, con lo cual tengo que hacer algún pasaje. En esto de utilizar proporciones, a veces se pueden plantear de una manera, también de otra manera, sin necesidad de fórmulas. A veces el planteo de las proporciones, digamos, o de las reglas de 3, pueden ser de otra manera también, y llegás de todas maneras al mismo resultado. En este caso, lo que había decidido yo en esta oportunidad es usar primero la densidad, y a partir de la densidad ver cómo transformo ese dato de volumen de solución en peso de solución. Y una vez que tengo el peso de la solución, digo, bueno, si en ese mismo peso, que los 500 mililitros son los 540 gramos, si en los 540 gramos tengo 14,5, porque lo dice el dato, tengo 14,5 gramos de soluto, en 100 gramos, ¿cuánto voy a tener? Y la respuesta es 2,69. La operación que hice fue 14,5 por 100 dividido 540. Y aquí es un ejemplo en el cual utilicé el dato de la densidad, que se usa cuando yo necesito pasar de unidad de masa a unidad de volumen. ¿Se entendió?
¿Se entendió ese ejercicio? No. No importa. Volvé, Si no por hablan, favor, quiere decir volvé. que todavía lo están pensando. No, yo no lo volver entiendo. A ver, cuéntenme. Sí, podés volver al ejercicio para chequearlo de nuevo. Dale, cómo no, lo compartimos, lo hacemos de nuevo. Porque verlo sirve bastante. Vamos de nuevo, sí, es verdad. Verlo una y otra vez también sirve. Porque yo ahí hice en el segundo, hice 100 por 14,5 dividido 540. ¿Y te dio el mismo Me dio resultado? 2,68 me da. Ah, no, pasa nada, eso es una cuestión de decimales. Pero si vos haces, claro, No, es lo porque, mismo, digamos, 14 o 100. claro, puede ser que, nada. Yo siempre la regla de 3 siempre la hago arrancando desde abajo, cruzo y divido a la izquierda. Bueno, eso es cada uno. Pero cada uno con su juego. Claro, sí, sí, tal cual, cada uno con su fórmula. Lo importante es que la cuenta dé lo mismo. Igual, de 1,68, perdón, de 2,68 a 2,69 no va a estar, no hay diferencia, o sea, no se considera diferencia, por lo menos en nuestro nivel. No estamos en un nivel de control de calidad en un laboratorio Merchant, no sé, por decirles algo. Estamos para hacer un preparado de farmacia que no necesita tanta especificidad y se puede dar un error de más o menos 0,01. No pasa nada. Bueno, volvamos al problema. En el problema, mientras lo preparamos, nos vamos imaginando cómo se preparó la solución. Se utilizó un matraz aforado con una medida exacta de volumen, el matraz en su matraz de 500 mililitros, y yo le coloqué 14,5 gramos de sal. Entonces, coloqué dentro del matraz los 14,5 gramos de sal y completé a volumen en el matraz aforado hasta 500 mililitros. Pero yo tengo que expresar mi concentración en porcentaje masa en masa. Y el porcentaje masa en masa es gramos de soluto sobre 100 gramos de solución. ¿Qué pasa? El dato de la solución yo la tengo expresada en volumen y necesito tener expresada en gramos ese dato. Entonces para eso utilizo otro dato que me da el problema, que es el dato de la densidad de esa solución, que es 1,08 gramos sobre mililitro. ¿Qué significa ese dato de la solución? Que un mililitro de esa solución que yo preparé pesa 1,08 gramos. Entonces, yo digo, si un mililitro pesa 1,08 gramos, 500 mililitros, que es el dato que yo tengo del matraz, ¿cuánto va a pesar? Va a pesar 540 gramos, de acuerdo a la regla de 3 simple, y como, no importa cómo la resolvés la regla de 3 simple, lo importante es que la operatoria sea la misma. Entonces, con eso llegamos al dato de que esos 500 mililitros que me daba de dato el problema, uy, se me fue, un segundito, ¿Ustedes están viendo la pantalla? Se fue. No. Se fue. Vamos a compartir de nuevo, ahí va. Ese dato que me da el problema de que tengo 500 mililitros, yo a través de la densidad lo pude transformar en una unidad de peso, es decir, esos 500 mililitros son 540 gramos. Mi solución, gracias al dato de la densidad, pude llegar a la conclusión de que mi solución pesa 540 gramos. Pero la forma de expresión que necesito es gramos de soluto sobre 100 gramos de solución. Con lo cual, en mi planteo de la regla de 3 simple, yo tengo que poner 540 gramos de solución. Dentro de esos 540 gramos de solución tengo 14,5 gramos de soluto. ¿Y qué pasa en 100 gramos de solución? Que es la forma de expresar porcentaje masa en masa. Ese sería nuestra X. Nuestra X va a resultar de hacer 14,5 por 100 dividido 540. Y eso me va a dar 2,69 también. A ver, ahora estoy pensando que sí, los resultados me parece que dan muy parecidos. Sí, 500, da 2,69, sí, da lo mismo exactamente. ¿Hicieron la cuenta con la calculadora? Por las dudas, si hay algún error.
Yo lo hice con la cálculo. ¿Lo hiciste? Bueno, ¿va ahí? Estos son todos los ejemplos. Todavía estamos utilizando formas de expresión de concentración de unidades físicas. Nos faltarían las químicas, que sería la molaridad. Pero si es necesario verificar algún problema más de unidades físicas, seguimos practicando con esas. Tenemos que pasar a molaridad. ¿Están listos o estamos bien ahí? ¿O quieren volver a repasar esto? No, repasar, profe, porque no quedó claro del todo. No avanzan. Bueno, vamos de nuevo. ¿Cuál es la duda particularmente que les quedó? Me parece que puede ser este ejercicio, puede ser esta cuenta a lo mejor. A ver, vamos a ver si ponemos esta cuenta. Acá, la voy a hacer. Igual. Yo la verdad que me mareo un montón, no sé de dónde salen ¿En el planteo de la ecuación te mareás? Sí, sí. Vamos a hacer esta cuenta con el Excel, ¿sí? Es 540 por 1,08 dividido 500. Acá chicos, esto puede ser que los haya confundido. Puede ser que acá haya un error, 540 por 1,0, no, está mal la cuenta. 540 no, eso no es 540. Mirá. Es 500 por 1,08 dividido 1. Sí, esto me da 540. ¿Está bien? Sí, la respuesta es esta, 2,69. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo con el mismo ejercicio. Pensé que había un error en la cuenta, pero nada que ver. Nosotros tenemos un matraz donde vamos a hacer una solución. Cada solución que nosotros preparamos va a tener una determinada densidad. ¿Es así? Esa densidad la vamos a medir con un densímetro, como habíamos dicho en la clase pasada. Entonces, una vez que nosotros armamos nuestra solución, le podemos medir la densidad, por ejemplo, y con eso obtenemos que nuestra solución tiene una densidad de 1,08 gramos sobre mililitros. Muy bien. Nosotros tenemos nuestra solución armada y tenemos que expresar esa concentración en porcentaje masa en masa. Pero nuestro dato nos dice que tenemos 14,5 gramos de soluto en una medida de volumen, en un envase volumétrico que mide 500 mililitros. Nosotros tenemos que transformar los 500 mililitros en unidad de peso. Por eso nos dan el dato de la densidad. Entonces, el razonamiento del dato de la densidad, y esto, más allá de que ahora no nos quede bien el concepto, cuando vuelvan sobre este problema, vuelvan a leer una y otra vez el razonamiento de lo que significa la densidad. Se los había planteado también en un cuadrito más arriba. La densidad significa que 1 mililitro de esa solución, 1,08 gramos de esa solución, o esa cantidad de masa, representa 1 mililitro. Entonces, a partir de ahí, yo saco mi dato y mi planteo de la regla de 3 simples. ¿Por qué? Porque el dato, recuerden siempre esto, y esto grábenselo, el dato de la densidad siempre les permite pasar una unidad de masa a una unidad de volumen. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo el dato de la densidad, ya tengo casi todo resuelto. Lo que tengo que hacer es, mi principal inconveniente en este problema es llevar los 500 mililitros a unidad de masa. Pero uso entonces el dato de la densidad y digo, 1 mililitro de esta solución pesa 1,08 gramos. 500, que es mi incógnita, ¿cuánto pesa? X. Saco la cuenta y de esa cuenta resulta ser que la cuenta me da 540 gramos. Entonces significa que ese dato que yo tenía de 500 mililitros de solución equivalen a 540 gramos de solución.
Entonces, con eso yo voy a poder llevar ese valor a lo que serían 100 gramos, porque ahora tengo de este lado todas medidas de unidad de masa. Entonces digo, 540 gramos de solución tienen 14,5 gramos de soluto. 14,5 gramos de soluto es nuestro dato, y nuestra incógnita es qué pasa en 100 gramos de solución. Y lo que pasa en 100 gramos de solución lo hago a través de la cuenta de la regla de 3 simple. Y es ahí donde me da 2,69% masa en masa, que sería 2,6. Esto significa decir 2,69 gramos de sal en 100 gramos de solución. A ver ahora un poco mejor. Un poco. ¿Un poco mejor va? Bueno, Profe, sí. la consigna de ese problema era cuánto era en la solución el porcentaje de masa en masa. Claro. ¿Y no se puede achicar todo eso? ¿No se puede sumar el solvente más el soluto? A eso, creo que daba 514,5 Sí. sobre 14,5, no sé cómo explicarlo, porque Mira, me da más o menos parecido. Lo que pasa es que 2,8 me da. vamos a hacer... Y la densidad que digo. Nosotros hoy vimos 3 problemas diferentes de pasaje de concentración con unidades físicas, con 3 dificultades diferentes. Una es cuando hablamos de solvente y nos dan el dato de la solución. Entonces ahí sí se utiliza esa formulita donde la cantidad de masa de solución es igual a la cantidad de masa de soluto más la cantidad de masa de solvente. Pero en este no es nuestro problema, porque no es nuestro inconveniente, nuestra dificultad dentro de este problema. Dentro de este problema la dificultad es pasar de unidad de masa a unidad de volumen. ¿Por qué no es nuestro problema? Porque el dato me lo dan para la solución y la incógnita es para la solución. La formulita esa la tengo que aplicar, o ese concepto lo tengo que aplicar cuando a mí me están dando el dato de la solución y después me preguntan qué pasa con el solvente. Cuando te dan el dato de la densidad, la dificultad del problema es pasar de unidad de masa a unidad de volumen. Nosotros hoy vimos 3 resoluciones de problemas diferentes, y el otro es el más sencillo de todos, donde directamente te dan todo en la misma forma, qué sé yo, por ejemplo, en la unidad de medida te la dan, el dato te lo dan en cantidad de solución y la pregunta es en cantidad de solución. Y la cantidad de soluto en gramos, y también no hay que hacer ningún pasaje. En ese caso no hay ninguna dificultad porque se plantea o se resuelve con una sola regla de 3 simple. Pero en los otros 2 casos se nos presentaron 2 dificultades nuevas, y entonces la resolución de ese problema implica el planteo de 2 reglas de 3 simple. ¿Se entiende por qué alguno es más difícil que el otro? Igual, hagamos una cosa. Yo ahora les voy a pasar el archivo resuelto, y la clase está grabada, ¿no? Entonces, escuchen la clase nuevamente, traten de resolverlo solo, y solo si se les plantea alguna o se les ocurre alguna otra posibilidad de solución del problema, lo hacen, y siempre y cuando les dé el mismo resultado, seguramente va a estar bien. Y si quieren,